Shalom Shalom, Parashat Bereshit, segunda entrega. En la clase anterior, en la entrega anterior, habíamos concluido a partir de los Psukim que la imagen primordial, o sea, la imagen del mundo original, el mundo primigenio, estaba dividida en tres secciones. Una sección que llamamos el Edén, que se ubicaba según las líneas geográficas que estamos estudiando, las direcciones geográficas que estamos estudiando, se ubicaba hacia el occidente. Hacia el oriente tenemos la tierra de los cuatro brazos de ese único río que había salido del Edén, que atravesó el Gan y que en el oriente se transforma en cuatro brazos. Y en medio de ambos está el Gan Eden, en cuyo punto central se encuentra el Etz Haim, el árbol de la vida. Ese es el eje del Gan Eden, y al lado de él, en la dirección del oriente simplemente, tenemos que ubicar al Etz Adat Tovará, al árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta forma de ver los Psukim es bastante simple y bastante obvia. Nos va a traer varios problemas y varias preguntas. Si ustedes prestan atención y nosotros estudiamos y nos sorprendemos, como dijimos, frente a este hecho, tenemos que en el oriente, lo que vamos a llamar el Mizraj, la palabra que se utiliza en hebreo para decir oriente, que viene de la palabra Serejá, que significa la salida del sol, encontramos cuatro brazos, o sea, encontramos la diversidad, encontramos las cosas distintas. Tanto es así que en la Torá, cuando se refieren a los cuatro ríos, Rashi nos enseña, cuando conocemos los nombres de estos ríos, nos enseña dónde están o dónde podemos simplemente ubicarlos. La Torá dice así: Shema Echad Pishon. El nombre del primer río era Pishon, y Rashi dice inmediatamente Hu Nilus, es el río Nilus. Nahar Mitzrayim, el río de Egipto. Al Shem Shemeimav Mitbarchin Beolim, se llama Pishon de Pashu, Lifshot, en hebreo significa aumentar, que sea mucho. Y sus aguas Mitbarchin se bendicen y suben, Umashkim et Haaretz, y riegan la tierra esa, la tierra de Egipto. Es por eso que se llama Pishon. Quemó, como lo prueba de un pasuk en Habacuc, donde se utiliza esta raíz, la palabra pashu, quemó vefashu parashab, aumentaron sus jinetes. O sea, es la forma de entender el nombre del río. La Barajer, Rashi también trae otra explicación, que Pishon Shehu Megadel Pishtan. Pishon, al parecer, también podemos relacionarlo con la palabra Pishtan, que significa lino, y es un río que da la posibilidad a la producción del lino. Sheneemar Etzel Mitzrayim, como está escrito también sobre Egipto, Boshu Ovdei Pishtim, que se avergüencen, una especie de clalá sobre los egipcios, que se avergüencen los que trabajan, los que sirven, los que producen Pishtan, el lino. Porque en ese lugar, en Egipto, donde se producía en las épocas antiguas y también hoy día, los mejores linos del mundo. Entonces, ya sea por el hecho de que sus aguas sean muy abundantes y sean muy bendecidas, o ya sea por la relación con el Pishtan, con el lino, este primer río se llama Pishon. Después dice la Torá que el segundo río se llama Gijón. Gijón sheaya olech vehome behamiato gdolameot. Rashi explica el nombre del río a partir también de lo que significa su raíz, que es liggoach o nagoach, negija de hebreo, significa gritar, significa como hacer un ruido muy muy fuerte. ¿Bien? Y por eso dice Shaya Olech Vehomeh, un río que fluía y que tenía mucho ruido, Hamiato, y su ruido, Gdolameo, era muy grande, que Mo Beki Igach, como está escrito Ki Igach, cuando cornea, significa cornea y grita,
Shemenageach beolech beome. El toro normalmente cuando cornea hace ruido, y ese es el ruido que llamamos negija. Ese es el hecho de por qué este segundo río se llame Gijón. El tercer río se llama Hidekel, que también Rashi lo explica a partir de la palabra Hidekel, Shemeimav Hadin Bekalim, que sus aguas son Hadin, son muy finas, Bekalim y muy livianas. Normalmente se identifica al Hidekel con el Tigris, el río que está en la Mesopotamia. Beprat, el último río, el Prat, ¿por qué se llama así? Explica Rashi nuevamente a partir del idioma, o sea, a partir del shoresh de la palabra, Shemeimav parim berabim, abrim et ha'adam, que sus aguas parim producen, fructifican berabim y hacen que las personas se multipliquen, mavrim y trae briut, trae salud al hombre. ¿Okay? Esta es la explicación de por qué este río se llama Prat. Ya son los 4 ríos del Mizraj, a pesar que tenemos uno que quedaría en el Maharab de Eretz Israel, o por lo menos al sur de Eretz Israel, que sería el río de Egipto. Pero estamos hablando de un concepto, no necesariamente que estemos refiriéndonos a lugares geográficos, no, sino hay un concepto que se llama Mizraj, que ese concepto que se llama Mizraj en ese momento está representado por 4 ríos, que estos 4 ríos representan el establecimiento humano en el mundo de la división, en el mundo del Perud, en el mundo de aquello que está dividido una cosa de la otra. Contrario a lo que ocurre en el Edén, de donde sale el río, que la Torá nos dice río, un solo río, o sea, el Edén simboliza la unidad. El Edén, el Maharab, lo contrario del Mizraj, es el lugar de la unidad. Y el Gan Eden, que está en medio, pasa el río como uno, sin embargo de ahí se divide. Esto quiere decir que cuando el río ingresa en el Gan Eden, al ingresar en el Gan Eden ya recibe como una especie de esencia de diversidad, para poder después ya manifestar esa diversidad en el Mizraj. Y allí, en este Gan Eden, están los 2 árboles en medio del jardín, o al menos uno en medio del jardín, que es el Sir Merkasí, como ya dijimos, que es el eje central, que es el árbol de la vida, mientras que el otro árbol al lado de él, también en la dirección del oriente, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy bien. Frente a este mundo, o en este mundo, en estas partes del mundo, es donde el ser humano es colocado. Akadosh Baruj Hu pone a Adam Rishon frente a un etgar, a un desafío. Dicen nuestros sabios que cuando ya el hombre fue creado con un desafío. Hoy, debido a la caída, debido al pecado, debido a que este primer desafío no solamente que no fue cumplido, sino que se, trató de cumplir de una manera que no era la correcta, y por lo tanto el ser humano cae en el mundo de la diversidad, cae en el mundo de los 4 ríos. Pero dentro del Gan Eden, cuando el ser humano estaba dentro del Gan Eden, tenía un objetivo, tenía algo que realizar. Y esto que él tenía que realizar, tenía que llevarlo a poder complementar ambas formas de visualizar la realidad. O sea, había que entender la realidad del Edén, o sea, de la unidad, y también entender la realidad del Mizraj, de los 4 ríos, o sea, la realidad de la diversidad. Y juntarlas ambas de manera tal que a través de una percepción muchísimo más elevada de la propia realidad, el ser humano tenía que llegar a un punto de elevación espiritual, de nivel de conciencia muchísimo más profunda. Acá tenemos que ingresar un poco el Midrash, o sea, lo que hemos visto es bastante simple. Si Akadosh Baruj Hu quiso poner al ser humano justamente en el punto medio, es porque el punto medio es medio entre 2 lugares que son extremos, y al estar en la mitad, obviamente se juntan ambos extremos, la unidad del Edén con la diversidad del Mizraj, tenían que juntarse, y el ser humano, que era el que piensa, el que se da cuenta de los extremos y de la diversidad, de la unidad y del centro,
es el ser humano, porque piensa, lo hizo un ser vivo no solamente en el sentido que puede respirar, sino que conoce algo más. Es por eso que hay un árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, este ser es algo más que otro de los seres que estaban en el Gan, porque si no, no sería necesario mencionar que había un árbol del conocimiento del bien y del mal. Al estar el ser humano allí presente, tenía que realizar algo. Y esta realización obviamente lo va a ubicar al ser humano entre precisamente los dos árboles. Si el ser humano logra alcanzar la abhaná, la distinción profunda de lo que es la Da'at Tov Vará, conocer el bien y el mal, entonces el siguiente paso es el Etz Haim, es el árbol de la vida. A través de ambos árboles, el ser humano iba a avanzar al punto de la unidad. O sea, en vez de que pasó lo que pasó, que caímos en la diversidad de los ríos, el ser humano tendría que haber caminado hacia el Ma'arav, hacia el occidente, hacia la unidad, y haber llegado allí después de haberse compenetrado con ambos árboles, los dos principales que vemos que estaban en el Gan. ¿Y esto cómo tenía que realizarse? Acá ingresamos un poco, o sea, tenemos que de todas maneras leer aquello que se transmitió oralmente, que ya sabemos parte de nuestra Torá fue escrita, pero parte de nuestra Torá se transmitió oralmente. Y en ello, en esa parte oral, está relacionado, está especificado y enseñado que el ser humano fue creado el día viernes, eso está escrito en la Torá, casi al final del viernes, o sea, cerca de la llegada del Shabbat, cerca de la llegada del día sagrado. Y el día sagrado va a entregar a Adam HaRishon una fuerza especial que le va a permitir precisamente alcanzar la unidad a partir de la diversidad que se le ha entregado a él, que es bien y mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y por este motivo el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal tenía que ser comido precisamente ese primer Shabbat, el primer Shabbat universal. Lamentablemente, por un sistema que es propio del ser humano, que es la vejirá, el libre albedrío, Adam HaRishon, Javá, su mujer, Adam HaRishon, sus hijos, no pudieron o no tuvieron esa madurez espiritual que requiere el esperar. Y no pudieron esperar esos 18 minutos que les faltaba para poder llegar al Shabbat cósmico, al Shabbat universal, y allí haber comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y lo comieron antes. ¿Okay? Al comerlo antes, obviamente se trastocó, se desordenó el orden que ellos tenían en el que tenían que vivir. No olvidemos que el primer árbol era ese y después tenían que pasar al árbol de la vida. El árbol de la vida les iba a permitir poniéndolo en términos, una conexión tan grande con Akadosh Baruj Hu que los iba a transformar en seres prácticamente inmortales. Y no ocurrió así, sino que al expulsarlos del Gan Eden al mundo de la diversidad, al mundo de los ríos, Akadosh Baruj Hu también cierra la posibilidad a que vayan hacia el otro árbol, que es el árbol de la vida. Porque el árbol de la vida, el Etz Haim, es el que va a avanzar hacia la unidad del Edén. En otras palabras, en vez que Adam HaRishon haya logrado alcanzar la distinción del bien y del mal para avanzar a la vida, del árbol de la vida, y de esa manera salir del Edén, salir del Gan Edén al Edén solamente y llegar al manantial, al centro de la unidad, ocurrió lo contrario. Akadosh Baruj Hu los expulsó del Gan Edén en la dirección del oriente, o sea, al mundo de los 4 ríos, al mundo de la diversidad. Ahora bien,
es en este mundo, en el mundo de la diversidad, en que nos encontramos actualmente. O sea, esta es nuestra habitación actual. Por eso que Rashi se molesta, entre comillas, en explicar cuáles son estos ríos, dónde están. Parecer en un principio, Rashi explica obviamente después del Het, ¿no? Pero tal vez en un principio no era demasiado importante en dónde se ubicaban los cuatro ríos, porque no iba a ser el mundo en el cual el ser humano iba a habitar. No esa era la diversidad en la cual el ser humano iba a ingresar, sino que el ser humano iba a ingresar a la unidad, al Makor, al lugar, a la fuente de los ríos. Y finalmente no fue así, sino que estamos ahora en la diversidad entre estos cuatro ríos. Y por eso es que Rashi explica dónde están. Uno es el río de Egipto, otros los ríos que delimitan la Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, donde Am Israel va a vivir muchas historias de este proceso que nos toca vivir. Y el famoso Gijón que grita, que brama, que al parecer no sabemos exactamente dónde está. Rashi no trae exactamente su ubicación, y puede ser que sea un río subterráneo, ¿bien? Que esté debajo de la tierra. ¿Qué es lo que nos enseña todo esto? Primero, que el hecho de estar ahora en el oriente de la diversidad, a pesar de que el oriente ha tenido una valorización mayor por el hecho de que los sabios vienen del oriente, Abraham vino del oriente, el oriente es donde nosotros hacemos tefilá si estamos en Europa o en América, tiene como un cierto peso. ¿Bien? Pero ese peso es debido a que es un edgar. Hoy el oriente es un edgar, un desafío. Tenemos un desafío de podernos mover entre los cuatro ríos y poder reacondicionarnos, recrearnos para volver nuevamente a la unidad. Esto se va a realizar ya a nivel más de pensamiento. Y fue necesario para que esto se construyera de una forma que fuera estable, que el ser humano tenga las capacidades como para poder pensar la unidad. El hecho de estar en la diversidad es precisamente lo que nos va a permitir añorar un paraíso perdido. Y este paraíso perdido no es el Gan Edén, ese no es el paraíso que está perdido. El paraíso que está perdido es la idea de la unidad entendida en forma total, completa y absoluta. Hoy nosotros tenemos los kelim, como dije, tenemos las herramientas como para creer en la unidad. Y es por eso que el grito de fe de Am Israel desde siempre ha sido Shema Israel, escucha Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, Dios es nuestro Dios, Hashem es nuestro Dios, Hashem Echad, Dios es único. Y cuando decimos la palabra Echad, en la letra Dalet, que simboliza el número 4, movemos la cabeza para tratar de simbolizar que es Echad en todos los puntos de la tierra. Esta es la misión de Am Israel, volver a la unidad. Ahora, para poder volver a la unidad, vamos a tener que legitmoded, relacionarnos y fortalecernos por sobre la diversidad. Y la diversidad la comenzamos a ver inmediatamente a partir del hecho de que el ser humano sale del Gan Eden e ingresa en este mundo de los cuatro ríos. La Torá señala, entre otras cosas, que el ser humano recibe una pareja, Javá, tiene hijos, los hijos comienzan a reproducirse sobre la tierra, los seres humanos comienzan a avanzar, comienzan a crearse formas de vida, agricultura, rebaños, arte, música, todo lo que está escrito en el Bereshit, ¿no? En el principio de la Torá. Y el avance llega finalmente a un caos, entre comillas, que va a terminar en un diluvio en la próxima parashá, la parashá de Noaj, donde el mundo desaparece. Esto quiere decir
no hay que dejar de entender que el mundo va a desaparecer por el agua. O sea, la diversidad esta de estar entre los ríos, al parecer no fue lo que debió haber sido. Y esto nos va a enseñar muchas cosas. Número uno, la diversidad esta vamos a tener que aprenderla. Vamos a tener que aprender qué es esta diversidad de los cuatro ríos para poder funcionar bien dentro de ella y buscar dentro de esta diversidad la unidad. Se ha hablado mucho de qué es lo que significan estos cuatro ríos o qué significa esta diversidad, que es lo mismo, ¿no? Si son las cuatro letras del nombre divino, la Yud, la Kei, la Vav, la Kei, si son los cuatro elementos, el fuego, la tierra, el aire y el agua, con los cuales se dividen a su vez los diferentes meses del año y las estrellas y las constelaciones, o sea, que Bemet, esta diversidad, representa al mundo entero. Y dentro de ella nos encontramos. Y por lo tanto, dentro de ella ahora tenemos que trabajar para poder alcanzar, para poder avanzar a los niveles de conciencia que nos traigan nuevamente hacia la unidad. La unidad, obvio, va a llegar en un momento en que el mundo alcance precisamente esta labor, logre afianzar la labor y este trabajo. En las próximas clases de Bezrat Hashem debemos que estudiar este concepto. Y como dijimos en la entrega anterior, la estordizón, el asombro por esto que nos enseña la Torá, tiene que ser algo que nos empiece a acompañar y que nos empiece a hacer preguntas y a preguntarnos y a sorprendernos en cada uno de los versículos que vayamos a ir estudiando de aquí en adelante, en cada uno de los temas. No olvidemos que estamos ya en el mundo de la diversidad donde Adam Arishon fue expulsado. Allí debemos trabajar y allí debemos empezar a encontrar aquellas luces de unidad que nos van a permitir nuevamente el retorno a el Mahayán, al manantial